El paro sigue creciendo en España. Junio es siempre un mes muy bueno para la creación de empleo, pero no en esta ocasión. 5.000 personas más se han quedado sin trabajo, con lo cual son ya 3,8 millones de desempleados registrados. Si a eso le sumamos los que están también sin trabajo acogidos a un ERTE, tenemos 6 millones de parados en este momento en nuestro país. Y las cosas no van a mejorar. Se calcula que unos 300.000 puestos de trabajo se destruirán en los próximos meses y que probablemente cerraremos el año con 5 millones de desempleados registrados. Así las cosas, hoy el presidente del Gobierno ha dado una entrevista a La Sexta en el Palacio de la Moncloa. Por cierto, una entrevista irregular. No puede dar entrevistas en el Palacio de la Moncloa estando en campaña electoral y, como ustedes saben, estamos en campaña de gallegas y vascas. Recordarán que ya le sancionaron en una ocasión por hacer eso mismo. Pues bien, en esa entrevista ha confesado que nos va a subir los impuestos de manera inminente. Al margen de eso, son muchas las noticias en un día como hoy. Hemos sabido que en Francia, por ejemplo, están a punto de excarcelar a Josu Tarnera, en prisión desde que le tuvieron en un pueblecito francés, recordarán ustedes, y le van a mandar en arresto domiciliario con el control de una pulsera telemática hasta que tenga que comparecer en juicio. Hasta que no rinda cuentas con la justicia francesa, no podrá ser entregado a España, donde le reclamamos por delitos de lesa humanidad. Y mientras tanto, en Cataluña, las prisiones catalanas están ya preparando la inminente excarcelación de los separatistas condenados por sedición. Están organizando ya los informes correspondientes para que les puedan otorgar un tercer grado que les permita salir durante todo el día e ir únicamente a dormir a la cárcel. En el extranjero, en Estados Unidos, están ya preparándose para el 4 de julio, una festividad que este año será mucho más restrictiva que en otras ocasiones. No habrá desfiles, aunque sí fuegos artificiales por deseo personal de Donald Trump, un presidente, por cierto, bastante cuestionado por haberse hecho contra la existencia de Remdesivir, ese medicamento que dicen que es efectivo contra el coronavirus. Y volviendo a España, decirles que aquellas dos mujeres que fueron enjuiciadas por manifestarse con la bandera española y hacer sonar el himno nacional frente a la casa de Pablo Iglesias han quedado absolutamente fuera de todo tipo de acusaciones. La justicia les ha dado la razón y ahora han sido ellas las que han demandado a Pablo Iglesias por abuso de poder. En fin, muchísimas cosas las que tenemos hoy en nuestro programa, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid en la frecuencia 57 de la TDT, pueden verlos también en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y en Sevilla a través de la 12 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que pueden sintonizarnos a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos y también con nosotros César Sinde. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España está siendo destruida por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Por tanto, es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y hasta ocasionalmente podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito. Es la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo a través de la página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. Junio es siempre un mes bueno para la creación de empleo. Nunca, desde el año 2008, había crecido el paro en este mes de junio. Hasta ahora.
Este mes, 5.107 personas se han ido al desempleo, con lo que 3.862.883 están ya registradas, un 28% más que hace un año, y el número más alto desde 2016. A esa cifra debemos sumar los trabajadores acogidos a un ERTE, con lo que nos vamos a los 6 millones de parados, la cantidad más alta registrada jamás. Se calcula que en lo que queda de año se destruirán otros 300.000 empleos, con lo que el paro registrado rondará los 5 millones de personas. Respecto al número de afiliados a la Seguridad Social, en el último día del mes de junio era de 18.484.270, lo que supone un descenso de 99.906 personas desde que comenzó el mes. Solo en ese último día, el 30 de junio, se produjo una pérdida de 161.500 afiliados. La situación económica de los españoles no es nada buena. Durante el estado de alarma, más de 185.000 empresas recurrieron a las medidas anticrisis para poder pagar la luz. Más de 121.000 pymes y autónomos han reducido la potencia de su contrato para ahorrar. 31.600 han suspendido el contrato y el suministro y 31.400 han aplazado el pago de facturas. Respecto a otros datos económicos, la pandemia sigue dejando huella en España. La última es el déficit público, que se ha incrementado un 256,7% interanual en el primer cuatrimestre del año, hasta los 24.043 millones de euros a cierre de abril. Así lo apuntan los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. En el mismo periodo del año anterior se registró un desfase en los presupuestos de 6.741 millones. Este aumento del déficit representa un 2,15% del PIB, que en el primer trimestre se ha desplomado un 5,2%. Esto significa que España ha gastado 24.043 millones de euros más de lo que ha ingresado. El Banco de España ha previsto para este año una caída del Producto Interior Bruto de entre el 9 y el 15,1%. Pero los datos todavía pueden ser aún peores. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, él es economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, empecemos con los datos del paro. No son nada buenos en un mes de crecimiento como junio, pero nos tememos que las cosas todavía pueden empeorar. Los datos del paro son francamente malos. Tenemos que tener en cuenta que junio suele ser un mes bueno para el empleo y además tenemos que también ver, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se han creado más de 4 millones de puestos de trabajo, y en muchas otras economías de la eurozona, por ejemplo, hemos visto una mejora del empleo. Por lo tanto, con la economía ya abierta y sin utilizar el subterfugio de la crisis por el COVID-19, lo que nos encontramos son unos datos francamente malos. La destrucción de empleo en el mes ha sido enorme, prácticamente 100.000 personas, pero es que en el último día del mes de junio se han destruido casi 160.000 empleos. Yo creo que lo que se junta son varios factores. Primero, una desescalada mal gestionada y mal orientada después de una crisis creada por la falta de prevención y la malísima gestión del mando único. Pero es que además lo que nos encontramos es con que no se ha hecho absolutamente nada con las subidas de impuestos al trabajo que se llevaron a cabo en el año 2018 y en el año 2019, y eso lastra la creación de empleo. Si a eso le añadimos que se han destruido más de 140.000 empresas, tenemos menos empresas que en el año 2009, todo eso genera una situación francamente preocupante. Don Daniel, en la Comunidad Valenciana se ha producido un hecho peculiar. Han detectado que muchas de las personas que se han apuntado al paro no tenían un empleo anterior y que lo han hecho como requisito para poder optar a un empleo público. ¿Es habitual que pasen estas cosas? A veces es un tipo de, digamos, fraude o de abuso del sistema que se ha dado en el pasado. No es habitual, y lo que es verdad es que normalmente se corrige con cierta rapidez, pero lo que nos muestra es que también se está generando, con las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto a asistencialismo, se está generando un enorme problema en cuanto a la utilización y al abuso del sistema. Hablemos de déficit. España ha gastado 24.000 millones más de lo que ha ingresado. Eso no parece una buena noticia, ¿no? No, claramente es una muy mala noticia. O sea, el déficit además se genera no por una cuestión exclusivamente sanitaria.
Recordemos que el gobierno no solamente no ha reducido ninguno de los gastos que ha aumentado en los últimos años, sino que además ha continuado durante toda la crisis añadiendo altos cargos, nuevos, entre comillas, observatorios, etcétera. Ha estado engordando la administración en medio de la crisis. Por supuesto que hay toda una serie de factores, aumento del paro, ERTES, etcétera, que llevan a ese déficit, pero también es completamente cierto que el gobierno se ha negado completamente a llevar a cabo ningún tipo de reestructuración o de eficiencia dentro del gasto. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que le han hecho en La Sexta, por cierto, una entrevista altamente irregular que no puede conceder, estamos en campaña electoral de gallegas y vascas y hemos de recordar que la Junta Electoral Central ya le sancionó por eso mismo. En esa entrevista Sánchez ha confesado que nos va a subir los impuestos, así nos lo ha dicho. Nosotros vamos a hacer una reforma fiscal porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Con justicia fiscal, nos podemos echar a temblar, ¿no? Me imagino, nos van a subir el IVA y todo tipo de impuestos de manera inminente. Claro, lo que está diciendo el presidente es que va a subir los impuestos en todas las áreas en las que pueda y claro, también como no son personas que no sean inteligentes y que no sepan cuáles son las áreas donde más se recauda, van a subir todos los impuestos a la clase media, impuestos verdes, impuestos especiales, IVA, etcétera. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Cristiano, ¿qué le parece? Bueno, la situación económica es preocupante. Podemos hablar de creación de puestos de trabajo en Estados Unidos, pero la realidad española es que este tipo de crisis económica que nos viene encima por el COVID afecta a uno de los principales sectores económicos de nuestro país, que es la hostelería, el turismo. Entonces, los datos de paro, en cierto modo, son engañosos a este mes de junio, porque vemos un ligero crecimiento cuando realmente ha crecido mucho más el empleo en nuestro país, es decir, en los años anteriores. Estamos viendo el peor junio de la serie histórica, si no me equivoco, desde 2008. Entonces, nuestro país tiene muchos deberes por delante y, sinceramente, el futuro no es prometedor. Parece ser que hasta que duren los ERTES, en septiembre, viviremos en esta falsa calma económica, pero dependerá de las empresas que consigan sobrevivir a la situación que hemos vivido el futuro de nuestro país y entonces se espera para finales de 2020 unas tasas de desempleo tremendas. Se está hablando en nuestro país de hasta 5 millones de parados. 5 millones de parados registrados. Eso siempre quiere decir que hay más que no necesariamente lo están. Claro, se está hablando de cifras que al final se traducen en un drama social espectacular. Quiero decir que nosotros no vamos a ver la realidad de lo que estamos viviendo hasta que no acaben medidas extraordinarias como los ERTES, hasta que no veamos si las empresas consiguen aguantar, si Europa reacciona a tiempo, porque todas las ayudas europeas tienen su tramitación y van a tardar en llegar. Y entonces ceñirnos ahora mismo a los datos del día de hoy, sí, son datos malos, pero creo que la situación es todavía peor porque no se ve una realidad que está ahí. Tenemos la suerte, podemos decir ahora mismo, que hayan salido 1 millón y pico de personas de los ERTE durante el último mes de junio, pero esas empresas que se han acogido... Quedan 2 millones todavía, ¿eh? Claro, quedan 2 millones, pero esas empresas que se han acogido a los ERTES, la pregunta que nos hacemos todos los españoles, ¿van a sobrevivir a la crisis del coronavirus? ¿Aguantarán? ¿Aguantarán el envite? ¿Serán capaces de salir adelante? Porque esto es una crisis sin igual y ahora mismo cualquier previsión económica puede equivocarse. Hay gente que habla de que la economía de Estados Unidos, que parecía que se recupera, acaba de empezar a frenarse. Hay gente que habla que podemos ver la luz a principios del año 2021, lo cual es bastante difícil con el panorama económico actual. Y la solución va a estar en una ecuación, que es la que diga cuántas empresas en España
no van a sobrevivir a la situación actual. Estamos viendo datos preocupantes, por ejemplo, en Airbus. Hemos visto un anuncio de ERE, de reducción de puestos de trabajo, de casi 900 personas que están negociando con los sindicatos ahora mismo, pero estamos hablando de un sector importante, estamos hablando de la industria. Esto no tiene que ver con la hostelería, con el turismo, que están claramente afectados por el COVID. Estamos hablando de una empresa española, una empresa europea que tiene sedes importantes en España, en Puerto Real, en Illescas, en Getafe, en Madrid, que tiene un expediente de regulación de empleo importante ahora mismo sobre la mesa. Esto es la situación que preocupa a muchos españoles. ¿Cómo se va a traducir o a trasladar la situación de crisis a otros sectores? Porque la crisis está muy clara ahora mismo en el turismo y en la hostelería. Pero no pensemos que esto solo va a afectar a esos sectores y que todos los demás sectores van a estar bien. Eso se puede extender a los demás sectores si no tenemos medidas sobre la mesa. Y lo que tiene que hacer el gobierno es trabajar, y no una comisión de reconstrucción de paripé, que al final son 4 conclusiones en materia sanitarias que creo que son muy importantes para España, pero que no tenemos una visión de futuro clara. Eso sí, hablando también de la reconstrucción, nadie habla de auditar la gestión realizada anteriormente, que yo creo que también para la reconstrucción de España sería importante ese tipo de debate. Es decir, los datos de paro a día de hoy no son concluyentes, la situación se va a ver más clara en los próximos meses, y si tenemos una política clara, un futuro claro sobre la mesa hacia dónde queremos ir, los españoles estarán más tranquilos. Pero a día de hoy, a principios de julio, la tranquilidad de los españoles está en entredicho. A juzgar por las medidas que ha tomado el gobierno, inútiles todas ellas, y la autosuficiencia que ha demostrado hoy el presidente del gobierno en la entrevista, me temo que del futuro claro, poco. Don César. Sí, y es que ante esta situación yo lo que cada día que pasa y no veo medidas en ese sentido es que me escandaliza más. En el sector privado con la que está cayendo no conozco a nadie que no esté reduciendo su gasto en todas aquellas áreas o partidas o cosas que pueda reducir gasto, absolutamente en todas, tanto en las menos necesarias como en las imprescindibles. Yo conozco gente que incluso, en fin, está dejando de comer determinadas cosas o come menos cantidad de todo para incluso ahorrar también en la cesta de la compra. Eso los que aún pueden ir al supermercado, evidentemente, y no tienen que ir a repartos de comida en Cáritas, etcétera, Espero etcétera. que como haya una subida del IVA de los productos básicos, va a ser una preocupación la cesta de la compra. Claro, es que efectivamente estamos ante un gobierno que toda su propaganda se basa en frases huecas, en el buenismo y en el sentimentalismo, porque como muy bien dijo Iván Redondo, las personas lo primero que hacemos es sentir y después pensar, y en eso se basa toda la política de maquillaje de la burra, más que propaganda, que hace este gobierno, ¿no? Y todo son frases huecas, pero cuando vamos a lo mollar, a las materias de gestión, que es en realidad lo que justifica la existencia de un gobierno y la obligación que tiene un gobierno, que no es otra que gestionar y no es otra que solucionar problemas sin crear otros, que eso es el resumen de la gestión. Hace unos días leía en prensa una cosa que a mí me dejaba escandalizado. Resulta que en 24 horas el gobierno de Dinamarca consiguió fondos de Bruselas para dar ayudas al sector que realiza eventos y congresos en Dinamarca por importe de 12 millones de euros, y esto fue en el mes de marzo. El gobierno danés presentó en el mes de marzo esa petición de ayuda a Bruselas, que le fue aprobada en 24 horas para ayudar al sector a todas las empresas de organización de eventos, porque lógicamente con el coronavirus no podían realizar su actividad. Y es que el gobierno español no ha presentado nada en Bruselas. No ha presentado nada en Bruselas. Entonces, este gobierno que tanto se llena la bocaza, que no la boca, porque ya yo creo que hay que decirlo de esa manera, en que no va a dejar a nadie atrás, resulta que cuando tiene que tomar medidas o hacer cosas que realmente sean eficaces, no las hace. Y está desaprovechando oportunidades para paliar la situación y para ayudar a mucha gente. Y luego, todo esto, esta amenaza de nuevos atracos fiscales, cuando los españoles ya trabajamos nada menos que 185 días al año solamente para pagar impuestos a Hacienda. Yo pensaba que la esclavitud se había abolido, pero veo que de facto no. Pues ahora más impuestos todavía. Cuando además el gobierno, otra cosa que no ha hecho, es presentar un plan de reducción de gasto, como hacemos todos en el sector privado. Pero es que hace una semana o 2 semanas, creo, aquí mismo en este programa, Javier, recordábamos o comentábamos o analizábamos el nombramiento de este amiguito de Pedro Sánchez, de su mejor amigo, que había estado viviendo fuera de España, para temas donde el gobierno central carece absolutamente de competencias, no de incompetencias, porque se las tiene todas, para temas de urbanismo. Y se trajo al amigote que estaba trabajando fuera de España, el amigo Sánchez, para pagarle 90.000 euros. Oiga, ¿y cuándo se va a presentar un plan de reducción de sueldos públicos? Porque evidentemente a un médico no se le va a reducir su sueldo.
a personal médico, personal de enfermería, profesores, bomberos, policías nacionales, guardias civiles, pero a un montón de cargos políticos que primero no deberían estar porque no son necesarios y segundo, los que están podrían cobrar perfectamente muchísimo menos, ¿eso para cuándo? Porque el señor Sánchez cobra 78.000 euros al año, ¿eh? Es que se dice pronto, pero este señor vive en la Moncloa, tiene todos los gastos pagados, en esta situación de crisis no podía decir, bueno, tenemos 22 ministerios, vamos a reducirlo a la mitad, y los que son ministros quedan reducidos a una categoría inferior, al menos, de secretario de Estado, porque el gasto que conlleva una secretaría de Estado es mucho menor que el de un ministerio, el sueldo también es menor, el personal adyacente también es menor, el número de asesores vinculados a una secretaría de Estado también es mucho menor que el de a un ministerio, etcétera, etcétera, por lo menos que haga una remodelación. Es que en sueldos públicos, la masa salarial pública de todo el Estado español son 140.000 millones de euros. Es que eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí quitamos las profesiones o las personas que están dando servicios directos a los ciudadanos, que eso sí que es necesario, ¿vale? Y la pregunta es, ¿y cuántos miles de millones en salarios quedan de personas que no hacen un servicio directo a los ciudadanos o que se puede racionalizar su sueldo al menos, o que se puede bajar su sueldo? ¿O por qué tenemos que seguir dando 36.000 millones de euros al año en toda España en subvenciones que no son necesarias o que no se deben seguir manteniendo en estas circunstancias, de los cuales 36.000 millones, de los cuales la IREF ya dijo en un informe hace unos meses que al menos en 16.000 millones de esos 36.000 no está acreditado que se haya cumplido el fin para el que se otorgó la subvención, que eso encima es lo más grave de todo. Damos dinero para cosas que no son necesarias y luego encima ni nos preocupamos de que la actividad o el fin para el que se da la subvención se haya cumplido. Y esos son 36.000 millones de euros. Claro. Pero, a ver, si aquí, de verdad, no sé de qué nos sorprendemos. O sea, seguimos con los presupuestos de Rajoy. Los de Montoro, sí, Los señor. de Montoro. Seguimos con los presupuestos Gracias de a Dios, Montoro. porque si no... Pero estamos hablando de 24.000 millones de euros de déficit. Estamos hablando de que las cuentas no salen. Estamos hablando de que estamos gastando 5.500 millones de euros al mes en ayudas, de las cuales 3.300 van a pagar los ERTES, 2.200 van a pagar el paro. Quiero decir, cualquier dirigente responsable con un poquito de experiencia de gestión querría una trayectoria financiera sobre la mesa de lo que espera este país con las medidas en los próximos meses. Aunque no tengamos presupuestos generales del Estado, porque la configuración del Congreso de los Diputados no permite a Sánchez aprobar absolutamente nada, tener una trayectoria financiera de hacia dónde va nuestro país, cómo se van a pagar todas las ayudas, el ingreso mínimo vital, los ERTES, el paro, todo lo que necesita poner en marcha nuestro país para que funcione, tenerlo sobre la mesa en un plan. Eso sería la forma de gestionar el país de forma responsable. Pero no, estamos viviendo ahora el paripé. Después de haber visto durante los meses más duros de la pandemia, la crispación, el enfrentamiento, que se han dado cuenta que los españoles se han alejado de la política por ese tipo de comportamiento tan nefasto, tan malo, que denota la falta de calidad de la política actual en España, intentan ahora hacer una especie de espectáculo, en cierto modo escenografía, de que quieren dejar a un lado la crispación y cuando vamos a ver qué medidas hay sobre la mesa para salvar España, todos nos quedamos pensando, señores, aquí faltan explicaciones, falta concreción, faltan datos, faltan números, falta relación con Europa, porque al final yo siempre miro a Europa con mucho respeto, porque la sensatez suele venir de allí, porque cuando vemos despilfarro, falta de control, te saltas el déficit público que te lo han estado marcando anteriormente, es que te lo has saltado antes del coronavirus en 2019. Cuando empiezas a ver todo eso dices, quiero responsabilidad, quiero un plan, quiero seguridad, quiero confianza, quiero transparencia. Eso no lo hemos tenido antes y parece ser que no lo tenemos ahora. Pues lo llevas claro, si quieres todo eso, no lo tienes en este país. Lo tenemos muy difícil, pero tenemos que pelearlo porque los españoles tenemos que exigirlo. Tenemos una situación económica más que preocupante y un gobierno que no parece capacitado para tomar las decisiones adecuadas para paliar la situación que tenemos encima y lo que nos queda durante todo lo que queda de año y ya veremos hasta cuándo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de Josu Tornera, que según hemos sabido puede quedar fuera de la cárcel en Francia de manera inminente para prestar en arresto domiciliario el confinamiento al que está condenado en espera de ser juzgado por las autoridades francesas. Hablan de ponerle una pulsera a través de la cual se le pueda mantener controlado en espera de que vaya a juicio en Francia y hasta que eso no ocurra no le podremos tener aquí en España para que responda por delitos de lesa humanidad. Una pausa y les contamos.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler?
tienes ya un piso arrendado y no sabes cómo comunicarte con el inquilino. ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas del inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. El Tribunal de Apelación de París ha acordado la excarcelación de Josu Ternera, una excarcelación en libertad bajo control judicial del exjefe de ETA, José Antonio Urruticoechea. La Sala de Instrucción ha atendido así la cuarta demanda de excarcelación presentada por los abogados del etarra, con lo que podrá esperar fuera de prisión la celebración de los procesos pendientes. Esta medida se produce horas después de que el Tribunal de París haya rechazado la entrega de Ternera a España por delitos de lesa humanidad que se reclaman en una causa que instruye la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón. Josu Ternera, por tanto, sale de la cárcel para estar en arresto domiciliario con una pulsera telemática en espera de ser juzgado en París. Tenemos comunicación con Germán Terch, el experiodista y eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece esta excarcelación de Josu Ternera, que pueda estar en arresto domiciliario hasta que vaya a juicio en Francia? Otro elemento inaudito en toda la serie que llevamos teniendo, pues, ¿qué voy a decir? Pues desde el caso Faisán prácticamente. Desde que tuvimos parte del Estado que en vez de dedicarse a perseguir a ETA, se dedicó a ayudar a ETA para llegar a acuerdos con la organización terrorista a espaldas del pueblo español. Desde entonces tenemos acontecimientos de estos uno detrás de otro. Y este es uno más, en el cual vemos cómo los jefes supremos de la banda terrorista que ha asesinado a cerca de 900 españoles, cuyos asesinatos en gran parte no siguen sin estar aclarados, todos sus miembros están siendo beneficiados por condiciones favorables penitenciarias en España masivamente por parte de este gobierno, y ahora estamos viendo cómo después de esta especie de solicitud de extradición tan fracasada y tan directamente fracasada, sin ningún tipo de pega, como si esto formara parte del guión, pues sale a la calle y está como está después de tantos años en los cuales todos hemos sabido que los gobiernos de Zapatero y los gobiernos de Rajoy han sabido dónde estaba Ternera y no se le detuvo. Después se le detuvo en aquella cuestión, aquel sitio refugio ese tan rocambolesco. En fin, es un capítulo más en el inmenso engaño que tiene todo lo que ha sido los pactos con ETA y los pactos con el separatismo catalán, que nos han traído a donde estamos en este momento. El cambio de régimen empezó con esos pactos, antes incluso del 11M, y entre Zapatero y Ternera, y ahora estamos llegando, y Carlos Rovira. Y en aquellas épocas, como digo, poco después de comenzar el siglo, todavía antes del 2004, y ahora estamos, bueno, pues al final de ese ciclo, estamos ya en la fase final de lo que ellos consideran un cambio de régimen, de lo que es un cambio de régimen, vamos a ver a dónde nos lleva. Desde luego ellos han ido cerrando, quemando etapas una detrás de otra, y los 7 años de Rajoy y la mayoría absoluta de Rajoy no ha impedido nada, al contrario, Rajoy ha ayudado a mantener perfectamente, digamos, lubricados todos los cauces y los carriles para que este cambio de régimen continuara cuando volvieran los socialistas al poder, como ha sucedido. Como sucedió hace 2 años. Germán, el pasado fin de semana los radicales violentos proetarras del País Vasco agredieron salvajemente un acto de campaña de Vox en la localidad vizcaína de Sestao. Sí. Lanzaron piedras y botellas contra los asistentes al mitin de Santiago Abascal, que se mantuvo firme frente a ellos mientras le insultaban. La diputada de Vox, Rocío de Mer, resultó herida con una brecha en la ceja a consecuencia de una pedrada. La imagen de la diputada,
con la cara ensangrentada, fue objeto de mofa por parte del dirigente de Podemos, Pablo Echenique, quien se burló diciendo que eso era un bulo maquillado con salsa de tomate. ¿Qué es lo que nos puede decir acerca de todo esto? De la alimaña, la alimaña de la pampa, la llamo yo, ese saco de odio que es Echenique, no se puede esperar otra cosa. Lo curioso es que tantos otros hayan participado de esa especie de siniestra mascarada de poner en duda una pedrada cuando en realidad hubo decenas de pedradas, porque todo el mundo vio en los vídeos cómo se lanzaban piedras, cómo se lanzaban botellas y además también cómo se disparaban con rodamientos, cómo se les tiraban rodamientos, que es bastante más peligroso, y podían haber pueden los impactos pueden ser mucho más graves que los de la piedra, pero bueno, que la piedra podía haber sacado perfectamente el ojo a Rocío de Mer. En todo caso, lo de Echenique, como digo, es un personaje despreciable, allá él y sus despojos, pero lo curioso es como toda la izquierda realmente, que hablan con denuncias falsas, permiten que en este país decenas de miles de españoles hayan ido como digo, con acusaciones falsas a los calabozos, mientras se creaban condiciones adversas para ellos en la cuestión de tutela de hijos, en la cuestión de separación de bienes, en la cuestión de propiedad del piso, en tantas cosas, tantas injusticias sangrantes que se cometen en supuesta defensa de la mujer, que es tan falso como falso es toda la ley de la violencia de género, y resulta que con agresiones así brutales contra una mujer, estos miserables se ponen todos en coro a negar, incluso a negar la agresión, cuando la agresión están negando una pedrada en unas imágenes donde hay decenas y cientos probablemente de pedradas, porque están todos los vándalos filoetarras, todos ellos protegidos por los socialistas y los comunistas, porque son aliados desde entonces, desde que hacían los apaños Zapatero con Ternera, y cuando los terroristas y los separatistas catalanes se unieron al PSOE para el proyecto del cambio de régimen. En ese sentido, la negación, o sea, el intentar, eso sí que es negacionismo, un hecho absolutamente palmario, como tenemos ahí una agresión palmaria de evidencia absolutamente palmaria que niegan de esa forma. Pero bueno, tenemos que estar acostumbrados, viven de la mentira, son la mentira misma. El Frente Popular que tenemos en el gobierno es la mentira misma. Los terroristas, los golpistas, todo su entorno, todo lo que nutre a este gobierno criminal es mentira. Todo es mentira. Ajá. Y un asunto más, ¿qué le parece que las prisiones de la Generalitat de Cataluña estén ya preparando los informes para la excarcelación de los separatistas condenados por sedición? Ese paso a un tercer grado que les permitiría salir durante el día y solamente tener que ir a dormir a la cárcel por la noche. Pues es un paso, es lo mismo, es Ternera y Junqueras están en el mismo bote, reman en la misma dirección con Sánchez, con Iglesias, todos ellos están en la misma operación. En esa operación que quiere dejar fuera, a marginar a una mayoría de los españoles que creen en la Constitución, que creen en el pluralismo y que realmente quieren imponer un régimen izquierdista, socialista, que margine, que no permita las alternancias políticas y derrocar a la monarquía, por supuesto. Ese es el proyecto, y en ese proyecto avanzan, y todos los pasos que van dando pues son la impunidad para los criminales de sus formaciones, y eso es ETA, es Ternera, igual que es Junqueras, igual que son Zapatero, igual que son todos los que están implicados en la otra pata de esta conspiración contra la democracia española, que viene desde América, que viene de las FARC hoy representadas en el Congreso de los Diputados por Enrique de Santiago, ¿no? Ahí en la Comisión de Reconstrucción, el abogado y representante de la mayor organización narcotraficante del mundo, que son las FARC colombianas aliadas al cartel de los soles venezolanos, que es el régimen venezolano, que son los que han financiado y apoyan y han prestado todo el apoyo
a Pablo Iglesias y a Monedero y a todo el grupo este desde el origen de la generación para la creación de esta franquicia chavista que montaron en España y que en este momento gobierna. O sea, en ese sentido es una gran alianza criminal contra la democracia española. Don Germán Terch, periodista y eurodiputado de Vox, gracias como siempre. O sea, que no os sorprendáis nada, que esto sigue así. No nos sorprendemos y veremos cosas, don Germán, que nos helarán la sangre, ya nos habían advertido. Que nos helarán la sangre a todos. Nos habían advertido. Gracias, Germán, hasta la próxima ocasión. Dios. Don César. Muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el señor Terch, en lo relacionado con el asesino Josu Ternera, pues, en fin, no puedo más que suscribir del punto a la cruz todo lo que ha dicho, porque cuando se dice una gran verdad, pues no es discutible y difícilmente es ampliable, porque ya lo ha dicho todo. El gran asesino de ETA, el gran jefe de los terroristas etarras, que consiguió estar huido y desaparecido hasta que finalmente, afortunadamente, se le pudo detener en Francia, y ahí está, en vez de estar encerrado bajo 7 llaves, le pueden permitir un arresto domiciliario a uno de los asesinos más peligrosos de la historia del terrorismo mundial. Es incomprensible. Sí. Pero bueno, yo creo que desde la caída del muro de Berlín en el año 89 y por tanto la demostración empírica de que el comunismo es un fracaso, la izquierda se ha abrazado a cualquier mierda ideológica para intentar justificar su existencia. Y de ahí viene todo lo que estamos viendo ahora. Y cómo la izquierda abraza determinadas causas que en una síntesis y a nivel muy general nadie puede discutir, o nadie en su sano juicio vamos a estar en desacuerdo, como por ejemplo el respeto a todas las personas con independencia de su raza o de su orientación sexual. En eso nadie en su sano juicio va a discrepar. Pero una cosa es promover valores sensatos, como el respeto a todas las personas con independencia de factores coyunturales de cada individuo, y otra cosa es aprovechar eso para victimizar a determinadas personas que en base a determinadas características siempre son víctimas y por tanto siempre hay que darles unos derechos específicos o tienen que tener una sobreprotección a costa, por cierto, del resto de las personas que, como no son víctimas según esa izquierda, no tienen derecho a esas ayudas. Lo último que hemos visto en ese sentido es esa pretensión del lobby gay de que la renta mínima vital incluya criterios de transexualidad o de homosexualidad para entregar las ayudas. Y digo yo, a mí me es absolutamente accesorio las preferencias sexuales de cada persona, o sus gustos, o con quién conviva, o a quién ame. Pero ¿eso te da derecho a tener más acceso o te tiene que poner antes para recibir el ingreso mínimo vital que una persona que es heterosexual? Bueno, aparte de que yo creo que es una violación de la intimidad preguntar a cualquiera cuál es su orientación sexual para saber si se puede acoger o no a una determinada práctica o evidentemente. Beneficio. Simplemente el hecho de preguntar, yo creo que sea inconstitucional, igual que está prohibido preguntar a nadie a quién vota, que es secreto el voto, pues también es secreta la sexualidad propia de cada uno, ¿no? Claro, pero es que hacen siempre esta jugarreta de presentar a determinados grupos de personas que en función de unas características están, según ellos, oprimidos, marginados o tienen cualquier tipo de desventaja que hay que subsanar, evidentemente, mediante estudios de toda índole, subvenciones, chiringuitos, observatorios y colocar un montón de gente para luego en realidad no hacer nada útil, que se veía muy bien, por ejemplo, con el Instituto Andaluz de la Mujer cuando gobernaba o cuando arruinaba Andalucía el Partido Socialista, que de un presupuesto, si no recuerdo mal, de 52 millones de euros, apenas 1 millón se dedicaba a atender a mujeres que habrían sufrido violencia en el ámbito familiar. El resto iba todo a financiar lobbies feministas, panfletos, manuales, propaganda e ideología de género, que es a lo que se dedicaba el grueso del presupuesto de ese chiringuito. Pero claro, cuando se critica eso, entonces ellos te dicen que eres un machista y que odias a las mujeres. No, mire usted, yo lógicamente no puedo odiar a una persona por el mero hecho de ser mujer, ni tengo nada en contra de una persona por el mero hecho de que sea mujer. De lo que sí tengo en contra es de que se utilice a la mujer para financiar a sus amigotes y para crear chiringuitos y para despilfarrar el dinero público. Eso sí, que es que son cosas muy distintas. Pero bueno, esta izquierda es surrealista con todos estos temas, ¿no? Por no hablar del caso del matrimonio que ha saltado en la prensa, un matrimonio mayor en Galicia, que se fue a pasar la crisis del coronavirus con sus hijos y cuando volvieron a su casa resulta que la habían ocupado. La habían usurpado, unos ocupas, unos ladrones de casas, en definitiva, y cuando la familia de estos ancianos se entera, empiezan a montar guardia
para intentar evitar que roben sus efectos personales. Y resulta que los ocupas no se les ocurre otra cosa que llamar a la policía para que se lleven a los dueños de esa casa de allí, en lugar de llevarse a los ocupas. Y yo me pregunto, vamos a ver, pero es que sería tan fácil como lo siguiente: ¿por qué la policía no puede desalojar inmediatamente a unos ocupas que están en una casa que no pueden acreditar la estancia legítima en esa casa mediante un contrato de alquiler o mediante una copia, una nota simple del registro de la propiedad o una escritura que diga que ese inmueble es suyo, etcétera, etcétera? Porque cuando tú vas con un coche robado y te para la policía y ese coche está denunciado como robado, la policía no espera que un juez meses después te diga tiene usted que devolver el coche a su dueño. No, te para, te detiene, te lleva a la comisaría para acreditar si ha robado o no el coche y el coche se lo devuelven a su propietario. ¿Por qué con las viviendas no se puede hacer lo mismo? Bueno, independientemente del debate sobre las ayudas sociales, porque hay colectivos que creo que sí las necesitan y están más afectados, tenemos un ejemplo muy claro en las familias monoparentales, pero volviendo al tema de Josu Ternera, tiene que ser muy difícil para las víctimas el que exista esta posibilidad de, con lo que ha costado coger a esta persona, que se pudiera escapar. Entonces entiendo la preocupación y entiendo que no está todo dicho sobre la extradición y que pasarán varios meses hasta que tengamos la decisión final en los tribunales franceses. Que ya veremos. De momento está ante la justicia francesa. Efectivamente. Y hasta que no se cumplan unos plazos no nos podemos plantear que se vea entregado a España para cumplir aquí. Yo, en todo caso, me pongo al lado de las víctimas, por supuesto, y creo que hay que recordar en estos momentos que el Gobierno de España sigue con un pacto firmado entre el Partido Socialista y Bildu. Y hoy mismo, en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, han tenido una cosa rocambolesca que pedir la repetición de una votación que creo que llamaron a Simancas para venir a poner orden después del error cometido de Lastra y Simancas de firmar ese pacto para derogar íntegramente la reforma laboral. Han tenido que llamar para pedir que se repitiera una votación para una enmienda de Bildu que el PSOE había aprobado y luego cambió el voto. Este es el tipo de política que estamos viendo en nuestro país. Esto de, sinceramente, un poco chabacana, de falta de preparación, no se estudian lo que van a votar, no se lo preparan, tienen que arreglarlo a última hora y no podemos olvidar y dejar pasar gratis el pacto Partido Socialista con Bildu, porque esto sí es serio. Estamos hablando, señores, de que no existe... ya que tan está de moda la palabra normalidad, no existe normalidad en el País Vasco, lo hemos visto en las imágenes anteriores, pero yo también lo he vivido en Rentería, donde niños pequeños te escupían por estar en un mitin político, que en este caso estábamos UPyD y acompañábamos a Ciudadanos en un mitin y veíamos cómo nos escupían y tiraban cosas desde balcones. Quiere decir, señores españoles, los que no quieran ver que la situación no es normal en una zona de nuestro país, y es importante decirlo ahora que tenemos unas elecciones en el País Vasco, los que no quieran verlo es porque prefieren mirar para otro lado para vivir más tranquilos. Pero si esa es la metodología, pues seamos felices, no miremos la pobreza, no miremos los problemas de inmigración, no miremos nada, miremos siempre para otro lado y seremos todos muy felices. No, hay que mirar la realidad. La realidad en el País Vasco es que sigue existiendo gente que no respeta la Constitución, el Estado de Derecho y que quieren imponer su idea nacionalista sobre el resto. Y eso, hasta que no lo combatamos, no vamos a poder parar, porque eso es defender la libertad y es un principio básico de la democracia. Y ya lo has visto este pasado fin de semana en lo que le hemos comentado a Germán del tema de la agresión a Vox y la pedrada que se llevó Rocío de Mer. Esos intransigentes que no toleran que otra persona opine diferente a ellos y que utilizan la violencia para evitar un mitin de Vox ahí. Efectivamente, lo que tenemos que trabajar es que para que en un país democrático nos podrá gustar más, fíjate, la extrema derecha, la extrema izquierda, los extremismos. Yo estoy en contra del extremismo y del populismo. Bueno, yo no creo que Vox sea extrema derecha. Pero lo que quiero decir es que en política en España lo que tenemos que permitir es que la gente pueda realizar actos electorales sin que haya violencia, sin que haya ese tipo de comportamientos. Claro, Cristiano, pero el problema es que yo creo que está un poco más de fondo, porque cuando hemos suscrito el buenismo de aceptar determinados planteamientos que son pusilánimes e infantiles y que son superficiales, no, lo siguiente, tenemos un problema. Tú hacías una crítica, yo creo que inapelable al comando político de ETA en el Congreso, que es Bildu, pero yo voy más allá, es que Bildu no tendría que ser un partido legal. Es que la portavoz de Bildu, no olvidemos que fue condenada en el año 84 por la Audiencia Nacional por exaltación del terrorismo, si no recuerdo mal, y la inhabilitó durante un año para ejercer el periodismo a la señora Aizpurúa, porque la señora Aizpurúa fue editora del diario Ekin,
Y esta, ahora que ayer se cumplieron 23 años, esta es la portada, el día que liberaron a don José Antonio Ortega Lara, esta es la portada de la mierda publicada del pasquín político de ETA, del EKIN. Ortega vuelve a la cárcel. Sí. Porque Ortega Lara, para los más jóvenes, igual no lo recuerden, era funcionario de prisiones, ¿verdad? Bien, la señora Izpurúa era la editora de esta mierda cuando se publicó. Hoy la señora Izpurúa está en el Congreso de los Diputados, votando, elaborando y aprobando leyes que nos obligan a los españoles a vivir según esas leyes aprobadas. No puede ser que una persona que ha formado parte del entramado de una banda terrorista, blanqueando su actividad criminal desde una publicación en papel con apariencia de periódico, que era una basura, que eso es lo que era el diario de EKIN, no puede ser que esta señora sea diputada. Y no puede ser que le demos carta de naturaleza a eso. Porque entonces lo que estamos haciendo es prostituir la política. Y Bildu tendría que ser un partido, con la ley de partidos políticos en la mano, por cierto, debería estar ilegalizado. Porque la propia portavoz, que no portavoz, de Bildu en el Congreso, ya tiene antecedentes y condenas en firme de la justicia por ser parte de una banda terrorista, por colaborar con el terrorismo o por exaltar el terrorismo. Por tanto, está acreditado. Entonces, ¿por qué tenemos que admitir que haya un comando político heredero de una banda terrorista en el Congreso de los Diputados o en el País Vasco? La situación que se está viendo en el País Vasco, donde algunos pretenden vender como un mérito lo que tiene que ser una obligación. No es ningún mérito no quemar cajeros, no quemar autobuses, no quemar contenedores, no poner tiros, no poner bombas lapa en los coches, no pegar tiros en la nuca, no meter a un ser humano en un zulo de 2 por 3 metros durante 532 días, como le hicieron a don José Antonio Ortega Lara. Es decir, no es ningún mérito dejar de ser terrorista, es tu obligación. ¿Vale? Por tanto, dar carta de actor político a los que dicen haber dejado esa actividad criminal, cuando por otra parte mantienen todo un entramado de amedrentamiento mediante la violencia silenciosa a los que no piensan como ellos, que es lo que pasa en el País Vasco, es nauseabundo. Y recordemos, fundamental, que no condenan todavía la violencia de la banda terrorista ETA. Yo estoy totalmente de acuerdo porque... pero Cristiano, perdóname el inciso. A mí me da igual si esta gentuza condena o no los asesinatos. Bueno, a mí lo que me importa, perdóname el inciso y luego te dejo, es que creo que es fundamental que no caigamos en este error. Que la gentuza etarra condene los asesinatos de ETA, a mí me la sopla. ¿Sabes por qué? Porque los asesinados van a seguir en una caja de pino pudriéndose y no van a volver. Entonces, cuando se han cometido delitos irreparables, los que han participado en esos delitos, los que los han jaleado, que ahora digan que los condenan con la boca pequeña o aunque lo sientan, me da igual, porque el daño irreparable no puede ser reparado por esa condena. Por tanto, que lo condenen es secundario, Cristiano. César, no está en secundario. O sea, ¿cómo que yo no? entiendo tu postura, pero creo que tienen que condenar, tienen que pedir perdón a las víctimas y tienen que colaborar con la justicia. ¿A Miguel Ángel Blanco le vas a pedir perdón? No. El único que puede perdonar su asesinato es Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, por desgracia, está en un ataúd. El único que puede perdonar el asesinato de Miguel Ángel Blanco es el propio Miguel Ángel Blanco. Por tanto, ¿qué perdón se puede pedir, Cristiano? No les compres el argumentario a esta gentuza. Se acerca el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que lo tendremos en los próximos días, pero te digo una cosa, tienen que pedir perdón, colaborar con la justicia. ¿Pero a quién tienen que pedir perdón? Hay víctimas del terrorismo que han sufrido esos asesinatos. Pero que hay otras que no, que eso es una falacia. Tienen que pedir perdón, colaborar con la justicia, tienen que pedir perdón, colaborar con la justicia, porque siguen habiendo muchos casos sin esclarecer. 400. Y ninguno ha colaborado. No, pero es que tiene que ser el camino de un Estado de Derecho. Pedir perdón, colaborar con la justicia y condenar el terrorismo. Sinceramente, si los nazis piden perdón por Auschwitz, pueden volver a la política. No, pero sí, estoy de acuerdo con la ilegalización de Bildu. De hecho, UPyD lo ha pedido en el Congreso y hemos peleado. Y no estamos nada de acuerdo con que se pacte con este tipo de personas que no aceptan las reglas básicas de la democracia, que se basa en la libertad de los ciudadanos y no imponer a la fuerza sus convicciones. Y nosotros siempre hemos luchado contra Bildu y todo lo que tenga que ver con ese entorno proetarra. Y a mí también, vamos, se me ponen los pelos como escarpias cuando veo homenajes a terroristas y cuando veo a partidos tan importantes como el Partido Socialista cenando con Ortega, con la cena de Idoia Mendia con... ¿se me ha ido el nombre? Sí, con Otegi. Con Otegi, cenando con el secuestrador Otegi, sí. Cenando con Otegi, a mí, sinceramente, no lo entiendo. No entiendo cómo un Partido Socialista histórico pueda permitir ese tipo de actos que al final manchan la imagen de todos los socialistas que han muerto por defender la libertad, la democracia, el Estado de Derecho en el que vivimos a día de hoy. Pero es que es muy reciente el pacto del PSOE con Bildu en el Congreso por el tema de la reforma laboral. Es que no podemos medir a Bildu con la misma vara de medir. Es que estos señores no condenan la violencia. Es que estos señores avalan los homenajes a los etarras. Entonces, si el partido que gobierna España y uno
de los partidos que forman la coalición Unidas Podemos defiende este tipo de política, este tipo de señores, va en contra de nuestros principios democráticos fundamentales. Y eso es lo que tenemos que combatir y decir a los señores que votan al Partido Socialista: usted está votando a un partido que no le importa mirar a otro lado cuando pacta con Bildu. Y eso para mí es grave. Y a mí el paripé, por ejemplo, de hoy en el Congreso, de pedir una repetición de la votación, lo único que denota es que alguno está incómodo por algunos acuerdos que han llegado que son sinceramente infames, que son un insulto hacia las víctimas del terrorismo. Y es importante recordarlo ahora en campaña en el País Vasco, porque el PNV, sinceramente, tampoco es que sea algo muy noble, políticamente hablando, en esta cuestión. Y habría un día que debatir también sobre el papel de PNV en esta situación que estamos viviendo en el País Vasco. Bueno, pero es que el PNV ya lo dijo la doctrina Monseñor Arzayus, que ETA meneaba el árbol y ellos recogían las nueces, y de ahí a los del PNV desde entonces se les llama los recogenueces, porque ellos siempre se han beneficiado de la actividad criminal y asesina de la banda terrorista ETA. En definitiva, traducido del arzuyés al español, lo que significaba era eso. Pero en cualquier caso, yo sé muy bien el sentido por el que tú dices eso. Ya sé que tanto UPyD en su momento y Rosa Díez, lógicamente, en fin, a Rosa Díez no le voy a dar yo lecciones de luchar contra ETA, evidentemente, no, yo eso lo sé. Pero cuando hacéis ese juego de decirle a los terroristas o al comando político de ETA que condene o no condene, no os dais cuenta, en mi opinión, de que da igual que condenen o no condenen hechos que ya son irreparables. Las casi 900 personas asesinadas por ETA van a seguir en un ataúd pudriéndose, no van a volver a la vida, como todo el mundo sabe. Por tanto, como no se puede pedir perdón a los damnificados directos de los atentados, que son los propios asesinados, ¿qué perdón tiene que pedir? Y aunque pidan perdón, es que da igual, César, es que no se puede dar carta de naturaleza política a asesinos. Eso sería lo equivalente a decir a los herederos del partido nazi y de Hitler: oye, no, mira, si pedís perdón por el Holocausto y los millones de judíos cremados y convertidos en ceniza y ejecutados, entonces venga, que el partido nazi vuelva a la actividad en Alemania. Pues no, porque es que es absurdo, es que una ideología que es criminal, como la que sustenta Bildu, no se la puede dar categoría de interlocutor político y no puede estar en las instituciones. Yo Cristiano. entiendo perfectamente lo que dices, porque quieres decir, bueno, es que es muy fácil pedir perdón y ya te vamos a perdonar todo y vamos a tratarte como un actor político más. Es muy fácil y aún así no lo hacen. Pero, eso es lo que quiero matizar. Y aún así no lo hacen. No colaboran con la justicia, no piden perdón, no condenan la violencia. Condenar la violencia ahora mismo, en pleno siglo XXI, algo que cualquier español entendería perfectamente, cualquier vasco, incluso yo creo que vascos independentistas entendería que se condenase la violencia. No lo hacen. Y yo entiendo lo que tú dices, es que parece ser que si cumplen estas tres condiciones les vamos a tratar como igual, pero es que son incapaces hasta de eso. Bueno, también hay otros que no condenan la violencia, al menos determinada violencia, venga de donde venga, ya saben las matices que hay con este tema de la violencia. Hay algunos partidos radicales en España que condenan solamente la violencia de un lado, pero no la de otro. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de los preparativos del 4 de julio en Estados Unidos, el Día de la Independencia, que este año estará bastante deslucido ese día debido a las limitaciones establecidas por el coronavirus. Aún así, Donald Trump mantendrá el castillo de fuegos artificiales tradicional sobre el National Mall en Washington, en un momento en que está siendo seriamente cuestionado por haber hecho acopio del Remdesivir, de ese fármaco que está resultando efectivo en la lucha contra el coronavirus. Eso de que haya comprado las previsiones mundiales para los próximos 3 meses, resulta que no ha gustado en muchos sitios. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir,
Colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.